Antes de entrar en tema, quería así ratificar cada palabra de las que dijo Leo, porque desde que asumió, bueno, desde antes en realidad de que asumiera la calle, desde la derecha se han dado una serie de ataques sistemáticos contra todo aquello que represente a los trabajadores, ya sea en el sindicato de la enseñanza, como en el sindicato de la construcción, por ejemplo, bueno, contra el PIT-CNT. No es casual, está todo bien orquestado. Ellos quieren convencer a los trabajadores de que sus representantes son sus enemigos y no la oligarquía que reina en nuestro país. ¿Bien? Y es lo peor, lo más trágico, es que hay muchos trabajadores que se han comido ese discurso. Como dice Leo, algo tan torpe como creer que lo que sucede es que los maestros no quieren trabajar o que los trabajadores del puerto van a una huelga porque, no sé, por gimnasia sindical. ¿Por qué no se ponen un poquito en la piel de ellos? ¿Qué harían ellos si se quedaran sin trabajo de la noche a la mañana por un negocio turbio que ahora está en manos de la justicia? Bien. Bueno, quería hablar de la masacre de Texas, o Texas. Antes era Texas, ahora es con X porque es gringa, ¿verdad? Ese era territorio mexicano. A ver, yo creo que esta masacre, esperen que quiero minimizar aquí, ahí está, ha dejado en evidencia la incapacidad absoluta y falta de liderazgo de Joe Biden por un lado, el cinismo del gobernador de Texas, Greg Abbott, y la inconsciencia de casi todo el pueblo norteamericano en general, que no tienen derecho a llorar, salvo los que siempre se han opuesto a esta venta libre de armas que hay en ese país. Pero el que no haya hecho nada para contrarrestar semejante barbarie no tiene derecho a quejarse. Yo sé que es duro lo que estoy diciendo, pero que más duro es ver que un psicópata asesine, psicópata y víctima a la vez, vamos a analizarlo enseguida, asesina a 19 niños y a dos adultos, creo que eran dos maestras. Todavía hay información un poco ahí que no se tiene clara, ¿verdad? Y se burlan de la ciudadanía. He visto a algunos diciendo que están elevando sus oraciones por las almas de estos niños y son republicanos que votaron a favor de todo este sistema. Incluso demócratas que de la boca para afuera dicen estar en contra, pero se arman como los mejores también, ¿no? Lamentablemente, una masacre como la de hoy, y ojalá me equivoque, se va a repetir en pocos meses. En poquititos meses se va a repetir. Es un tema doloroso, tendría que haber sido la gota que colmara el vaso, pero como dije, lamentablemente no va a ser así, porque el lobby de las armas, el lobby de la industria armamentista es demasiado poderoso en los Estados Unidos. Manuel López Obrador envió sus condolencias a las familias de las víctimas y con altura, con la diplomacia que el cargo exige, le recordó a Biden que la mayoría de las víctimas son de origen mexicano. Y bien, los periodistas le preguntaron cómo, por qué, si ya sabía, y dice, lo que sucede es que la mayoría de la gente que vive en Texas es de origen mexicano porque esas tierras le pertenecían a México. Y es cierto, Estados Unidos, con la guerra que terminó en 1847 y con el acuerdo de Guadalupe Hidalgo, se quedó con más de la mitad del territorio de México. ¿Se imaginan ustedes lo que sería México hoy? Una potencia mundial. Si hoy en día tiene 126 millones de habitantes, ¿cuánto sería si todos estos territorios todavía le pertenecieran? Pero Estados Unidos se lo anexionó por las armas, como hace siempre, ¿no? Y lo que yo quiero decir es que tanto demócratas como y sobre todo los republicanos tienen las manos manchadas de sangre. Tienen las manos manchadas de sangre. Yo no sé cómo algunos salen a la televisión a dar sus condolencias. Hay que tener mucho coraje, ¿no? Bueno, yo supongo que todo el mundo sabe de lo que estamos hablando, pero el hecho es que en esta semana
en una escuela primaria de Uvalde, en Texas, 19 niñas y niños y 2 adultos, sé que por lo menos había una maestra, fueron acribilladas por un joven de 18 años. Tengo aquí parte de las palabras de López Obrador, que decía: deseo enviar mi condolencia, mi dolor, transmitir mi solidaridad con los familiares de los jóvenes, tendría que haber dicho niños, que perdieron la vida ayer. Mandarles un abrazo fuerte. Son momentos muy tristes, muy difíciles, y nosotros lo padecemos aquí. Y bueno, y se le preguntó justamente por qué se atrevía a decir que eran de origen mexicano, si aún no se sabía, y él respondió que o eran mexicanos, o eran hijos, o eran nietos de mexicanos, la mayoría. Basta con ver los apellidos, o sea, ya está comprobado, y además la historia le da la razón al AMLO. La guerra de México contra el expansionismo norteamericano comenzó en 1845. Sucede que había un grupo separatista en Texas y el gobierno norteamericano, como hace siempre, comenzó a apoyarlos. Entonces Santana, el presidente, no tuvo más remedio que declarar la guerra a la potencia del norte. Esto concluyó 2 años después con la invasión a la capital mexicana por parte del ejército estadounidense, y como decía recién, al año siguiente, en el 48, se firmó el tratado, entre comillas. Digo tratado porque cuando hay un vencedor y un vencido no es un tratado, es una imposición, de Guadalupe Hidalgo. Y fíjense que el imperio le robó a México. Hay algunos que les choca cuando yo digo el imperio, pero escucha, ¿cuántas pruebas quieres de que esto es un imperio? Le robó a México los territorios de Alta California, Nuevo México y Texas, que hoy forman parte de los estados de California, Nuevo México, Arizona, Nevada, Utah, Colorado, y parte de lo que hoy se conoce, aunque tenía otro nombre, de Wyoming. ¿Ya? Repito, si no fuera por esta invasión, ¿se imaginan lo que sería el territorio de México? La productividad de este país, la cantidad de pobladores, sería algo impresionante, ¿no? Y dice López Obrador, cuando son estas citas, sí prefiero leerlas: nos duele mucho, lo lamentamos, son desgracias que se lamentan mucho. Con altura le está dejando en claro a Biden que está permitiendo que en su territorio se asesinen a ciudadanos mexicanos. Ahora yo me pregunto, ¿no? ¿Qué hubiera sucedido si ciudadanos de origen estadounidense hubieran sido víctimas de un ataque semejante en territorio mexicano? ¿Hubiera procedido la Casa Blanca con tanto tacto, con tanta diplomacia, con tanta solidaridad? Y me pregunto también, ¿y si algo así hubiera ocurrido en Venezuela contra turistas e inmigrantes o hijos de inmigrantes estadounidenses en un colegio? No tenga duda que ya estaba Los ya estaba la marines. Armada desembarcando. Sí, pero a nadie en el planeta Tierra le puede caber la menor duda de que eso sucedería. Yo no hubiera sido tan diplomático como el AMLO. Yo no hubiera sido tan diplomático, porque es una barbaridad, y en esta clase de masacres, qué casualidad, ¿no? Casi siempre son latinoamericanos o negros los que pagan las consecuencias. Todo aquel que tenga la piel un poquito tiznada, bien, pasada de horno, ya es proclive a ser víctima. Pero, debo ser justo, también se ha asesinado a gente de piel blanca. Este es un problema muy profundo, ¿no? Esta masacre, ahora conocida como la masacre de Texas o Texas, sucedió solo 10 días después de un ataque racista en un supermercado en Buffalo, en Nueva York. Y allí fueron asesinadas 10 personas. Y el de Texas es el segundo tiroteo más mortífero de la década en los Estados Unidos. 10 años atrás, en el año 2012, fueron asesinadas 26 personas en Sandy Hook, en Newton, Connecticut. Bien, aquí estuvieron cerquita de llegar a las 26, ¿no?
Y desde ese entonces hasta ahora, ¿saben cuántos tiroteos se han dado solo en escuelas por francotiradores y cosas así? No lo digo yo, lo dijo Biden, el mismo presidente norteamericano. 900 tiroteos. 900, es impresionante. Volviendo a este tema de Texas, este chico, a mí no, bueno, ya lo que pasa es que han dicho el nombre por todas partes. Yo no soy partidario de andar mostrando la cara y de andar diciendo el nombre, porque en la mayoría de los casos lo que buscan estos criminales es trascender. Este caso es un poquitito distinto, que ya lo vamos a analizar. Pero, por ejemplo, el que asesinó a John Lennon, cuando se le preguntó por qué motivo se había tenido un problema con él, no, yo quería llamar la atención de Judy Foster, la actriz. Y hay otros que simplemente han sido insignificantes toda su vida, o se han sentido insignificantes en esta sociedad, y hacen algo para llamar la atención, por ridículo y espantoso a la vez que suene. Entonces, cuando nosotros los hacemos famosos, estamos colaborando con su deseo, con su objetivo, en definitiva. Pero, sí, Perdón, una sí, sí, pequeña sí, adelante. apéndice ahí. Yo creo que no es solamente el objetivo del que asesina, sino el que lo que lo lleva a ese estado para que lo empuja a ese estado. También es parte de eso para que vos lo nombres y saques del foco quiénes son los responsables. Porque ¿quién le vende armas? Ahí ¿Quién está, hace que sea un a eso asesino? voy, a eso voy. Porque este es quizá uno de los últimos responsables de una tragedia semejante, ¿no? Exacto. Buena acotación. Eh, Él, bueno, como te decía, se llama Salvador Ramos, yo lo digo porque ahora ya el nombre es famoso. Cumplió 18 años, y aquí comienza un poco lo que tú decías. El mismo día en que cumplió la mayoría de edad, fue y compró 2 rifles de asalto y una bolsa repleta de municiones. A ver, nadie le preguntó nada, porque de acuerdo a una ley promovida por el gobernador de Texas, Greg Abbott, desde septiembre del año pasado, todos los ciudadanos pueden andar armados por todo el estado, y cuando van a comprar armas no se les pregunta si tienen antecedentes policiales, no se les exige un test psicológico, no se les exige capacitación, y ni siquiera, como ocurre en Uruguay, un informe de la fuerza policial de la localidad. ¿En qué cabeza cabe, a menos que seas un vendedor criminal, que le puedes vender a un chico de 18 años, un adolescente, 2 rifles de asalto y una bolsa repleta de municiones? ¿Quién es más criminal? ¿O quién es tan criminal como él, en todo caso? Pero en cuanto a él en particular, hablemos de la psicología. ¿Por qué llega a cometer un acto tan atroz, asesinando a niños y niñas totalmente inocentes, a las maestras, que normalmente no es la primera vez que ocurre, se ponen entre las balas y los niños, ¿no? Perdón, pero de solo pensarlo se me quiebra la voz. Bueno, pero a este chico que estaba en la secundaria, en un colegio de la misma localidad, se burlaban de él por la vestimenta. Él vivía con la abuela, tenía vestimenta humilde. Entonces, ¿qué puedes esperar de un país donde se educa a sus hijos poniéndoles el éxito económico como lo prioritario de toda la vida, y donde se ensalza la posesión de las armas como un derecho constitucional, y donde Hollywood manijea y manijea y manijea con que está muy bien que todo el mundo se arme? ¿Te acordás aquella película de la época de los romanos? Wow, era un actor famoso. Ben-Hur, la película. Bueno, el protagonista de Ben-Hur, que es como hablar hoy de Tom Cruise, lideraba, ya murió él, ¿verdad? Pero el Club del Rifle, o la Asociación del Rifle de Estados Unidos. O sea que cuando tus propios hijos hacen apología, perdón, cuando tus propios ídolos hacen apología de la tenencia de armas, del porte de armas y del uso del arma,
ya, ¿qué puedes esperar? Bien. Esto también tendría que hacer reflexionar, perdón, sobre el tema del bullying. ¿Hasta qué punto puede ser peligroso? Cuando estaba en Ecuador, me invitaron a dar una conferencia en un colegio de secundaria. Cuando llegué, bien, vi que estaban todos los padres, todos los maestros, los profesores allí, alumnos en el patio. Digo, ¿qué pasó? Y resulta que la noche anterior, uno de los chicos, en lugar de irse después de clase, se escondió. En la noche se subió a un tercer piso y se tiró y se suicidó. Y en el salón había dejado escritas una serie de frases contra los compañeros que le hacían bullying. Menos mal que en Uruguay se están tomando medidas al respecto, ya hay responsabilidades de las autoridades, no hay que bajar la guardia. O sea, cuando tú le haces bullying a alguien, puedes estar generando un suicida o un homicida. Entonces yo digo, este chico nos genera un doble sentimiento como seres humanos. Por un lado, lo primero es el repudio, ¿verdad? Criminal, HDP, lo que tú quieras. Pero luego si con más frialdad te pones a analizar la situación, te das cuenta que él también es una víctima. Ha tenido una vida absolutamente miserable y obviamente que estaba fuera de sí. Asesinó a su abuela ese día y luego se fue a la escuela. Pero hablando de responsables, Néstor, y las redes sociales, yo les comenté a ustedes que el mes pasado, hace un par de meses en realidad, publiqué en Facebook una foto del batallón Azov de Zelensky, el presidente ucraniano, donde se demuestra que son nazis, lo cual no es ningún secreto allí en Ucrania. Usan la bandera con la esvástica, hacen el saludo nazi, ¿bien? Por publicar esa foto, Facebook me sancionó por un mes. Muy bien. Si tú deseas la muerte de Putin, en Twitter, Facebook, Instagram, cualquiera de las redes que están interconectadas en definitiva, porque se traspasan información mediante los bots y el sistema, no pasa nada. Le puedes desear la muerte a Vladimir Putin, pero si le deseas la muerte a Zelensky, te clausuran la cuenta. ¿Sí? A Maduro está permitido. Lo que no está permitido es desear la muerte a Zelensky, el presidente de Ucrania. Y cualquier información que tú des que por ejemplo, el ejército ucraniano ha realizado también matanzas de civiles inocentes en esta misma guerra. Pero la información me llega a mí por medio de mensajes de gente que vive allí en la zona, pero que ustedes no lo van a ver en los medios de comunicación occidentales, porque está censurado, está prohibido. Ahora bien, este joven, volviendo al tema, anunció lo que iba a hacer. Lo anunció, lo dijo en las redes sociales, que iba a atacar una escuela. Ahora sí, Instagram ya bajó lo que él había publicado, pero mucho después de la matanza. Entonces, ¿cómo es la cosa? ¿Es más grave una idea política que comunicar que vas a realizar una masacre? ¿Dónde funciona el Dios de las redes sociales entonces? La verdad que las responsabilidades, los primeros responsables son los mismos políticos que permiten la venta de armas. Yo me pregunto la capacidad de soborno que tienen en el Congreso estos lobbies. La economía norteamericana se basa en 4 patas fundamentales: la venta de armas, la pornografía en todos sus niveles, la colonización, ahora disfrazada, porque a diferencia de lo que hacían ante los imperios que te ponían su virrey y su propia bandera, ahora dicen, ¿qué nos importa un pedazo de trapo que pongan estos países tercermundistas su propia bandera? ¿Y para qué le vamos a mandar un virrey? ¿Le ponemos un cipayo? ¿Alguien que obedezca a los intereses de una potencia extranjera? Lacalle, por ejemplo, en Uruguay, en fin, Lasso en Ecuador, Duque en Colombia,
con presidentes títeres del imperio, ya está, logran sus objetivos y nosotros decimos, tenemos nuestro propio presidente, tenemos nuestro himno, tenemos nuestra bandera y con eso nos contentamos. A ellos lo que les interesa es la explotación de esas colonias por intermedio de las empresas multinacionales y contratos adecuados a sus intereses. Pero vuelvo al tema, compró sin ninguna dificultad un chico de 18 años 2 rifles de asalto y a nadie le llamó la atención, ¿no? Me pueden interrumpir cuando quieran. Que en Uruguay eso sea aceptado como una cosa natural, porque en realidad los medios no lo ven como una cosa para estar... Ahí se me cortó de vuelta, Florencia, para que lo veas. No lo ven como una cuestión estratégica del imperio, porque en realidad lo que viene de allí a través de Espera, los ¿tú medios... te refieres a la censura mundial que estamos padeciendo? Sobre la censura mundial, el manejo de los medios, el manejo de la cultura estadounidense hacia América Latina, vuelve a replantearse América para los americanos. Sí, tal cual. Mira, tú sabes que comencé a trabajar con prensa alternativa de J, un grupo de Perú, pero que ya está siendo visto en muchos países, y son increíbles las limitaciones. Sabes que no podemos decir la palabra OTAN porque el bot de YouTube capta inmediatamente la palabra y si se revisa si lo que decimos es a favor o en contra de la OTAN. Y si es en contra, el video cae, lo censuran. No ayer hablamos, perdona que te interrumpa de vuelta ahora, ya que me diste pie, soy un abusador. Yo siempre te pido que intervengas. Ayer nos bloquearon un video y se cayó, recién está subido ya, Florencia. El programa ayer lo subimos nuevamente, estuvo como 20 horas bloqueado porque habíamos pasado un video que hablaba del nazifascismo, un italiano que trataba de fascista, un italiano judío que trataba de fascista a otro vecino que estaba allí, un televidente. Nos bloquearon, pif, para afuera. Logramos hacerlo, retirar lo que se había pasado allí y ahora estamos al aire de vuelta. Es una censura, yo me quedé espantado porque, o sea, todo lo que afecta al statu quo ya está siendo censurado cada día más. Estoy esperando si Musk, que compró Twitter, realmente cumple su palabra de democratizar esta red social por lo menos. Pero lo de Facebook es impresentable. Y todo esto lleva a dos cosas. En primer lugar, que con respecto a la guerra de Rusia no contra Ucrania, contra la OTAN, bien, contra la OTAN, la gente en Uruguay se fanatice a favor de Ucrania, pero no están razonando que están escuchando una sola campana. ¿No les parece raro que un día Putin se levantara de mal humor y dijera vamos a invadir Ucrania porque se me antoja? ¿No les parece que es demasiado como un cuento, no sé, una película barata? ¿No se han puesto a razonar que la información que estamos recibiendo está totalmente manipulada y están viendo a Zelensky como si fuera un héroe, un patriota? Bien, en fin, los crímenes que ha cometido Zelensky no tienen perdón. Repito, los crímenes que ha cometido Zelensky contra las poblaciones de Donetsk y Lugansk en particular y con sus batallones nazis no tienen perdón. Son crímenes de guerra, pero el mundo nunca habló de eso en los últimos 14 años. Quemando vivas a las personas, hasta que estas dos provincias dijeron basta y fueron a suplicar ayuda a Rusia. Paralelamente, fíjate que la hipocresía a nivel mundial. Estados Unidos se presenta como la principal potencia enemiga del narcotráfico, pero no hace absolutamente nada contra las empresas norteamericanas que arman a las organizaciones delictivas. Por ejemplo, México ha presentado ante los tribunales de Estados Unidos demandas contra empresas que venden armas sin restricción de ninguna clase a los cárteles de droga que operan en México. O sea, detrás de toda esta sangre, detrás del dolor de la familia, está la hipocresía y el cinismo de la clase política estadounidense. Mira lo que dijo Joe Biden,
creo que con lágrimas en los ojos. Estoy harto y cansado, tenemos que actuar. ¿Por qué aceptamos vivir con esta clase de masacres? ¿Por qué dejamos que esto siga sucediendo? Es hora de que transformemos este dolor en acción. Bravo, genial. Te aplaudo, te apoyo. Pero qué lástima que esto, lo mismo lo dijiste en la masacre anterior, y lo mismo lo han dicho todos los presidentes norteamericanos detrás de cada masacre. Yo no sé si recuerdan a Barack Obama, al momento también, después de una masacre, cuando largó un proyecto de ley para restringir la venta, con lágrimas, llorando, pero en definitiva no hizo más nada que eso. O sea, tuvo un discurso para el momento, para aplacar a la gente, y luego nada. A ver, Biden es el líder de la potencia más grande de toda la historia de la humanidad. Es la persona más poderosa del planeta en este momento. Si él realmente quisiera terminar, si quisiera combatir al lobby de las armas, saldría él mismo a la calle a convocar a todo su pueblo, a copar todas las avenidas de Miami, de Nueva York, de donde fuera, de acorralar al Congreso para presionarlo pacíficamente para que derogue esta ley, que está en la Constitución, es una enmienda constitucional que habilita la tenencia de armas. Pero ¿por qué no lo hace? Porque le falta liderazgo y porque en el fondo yo ya hasta desconfío que quiera hacerlo. Porque cuando limiten la venta libre, lo que ahora es venta libre de armas, el gobierno va a dejar también de recaudar millones y millones de dólares. Es por lejos el país con ciudadanos armados o más armados de todo el planeta. Una información que hay que chequearla, hay que corregirla, ¿no? Pero hay 113 armas por cada 100 personas. ¡Wow! ¿Sí? Y te lo Sí, creo. sí, hace poco. Lo escuché hace una semana, la semana pasada. Es común que un ciudadano norteamericano tenga no una, sino varias armas, pero además rifles de asalto. En el Uruguay, si tú vas a comprar un rifle de asalto, pero te investigan absolutamente todo. ¿Y para qué? En primer lugar, no creo que se le pueda vender. Yo lamento muchísimo, esto también está relacionado, el decreto que sacó Luis Lacalle Pou para autorizar la caza de algunas especies que están en extinción. En primer lugar, no tengo el menor respeto por aquel que disfruta matando a un ser vivo. Una cosa es que tú lo mates para alimentarte, otra cosa es que lo mates para sentirte más hombre, más macho, porque apretaste un gatillo y a 500 metros mataste a un ciervo, a lo que sea. Capaz que algunos de los que nos escuchan me están escuchando y me retiran la simpatía. Me importa un carajo. Me importa muy poco. La persona que disfruta matando a un animal es un ser que está en la escala inferior o en uno de los escalones más bajos de la especie humana. Así de simple. Dime. No, estaba reafirmando lo que está diciendo. Incluso de gente de la Sociedad Protectora de Animales fue a hablar con el presidente y le dijo que días previos habían ido, empresarios que se dedican al turismo de la caza y que ya les había dicho que sí, que por eso no va a retirar el decreto. Es increíble este Uruguay. Hasta los animales han perdido sus derechos, ¿no? Pero los que perdemos somos todos como sociedad. Con la calle hemos retrocedido 20.000 escalones. Mira lo que dijo Hillary Clinton. Lo que dice está muy bien. El tema es, yo pregunto, sí, tus palabras, tu discurso está genial, pero ¿y tus acciones? ¿Qué hiciste contra todo esto? Dijo que Hillary Clinton, luego de ver que muchos senadores, sobre todo republicanos, decían mi familia y yo estamos elevando oraciones por las almas de estos niños inocentes, repudiamos los hechos, bla, bla, bla. Bien. Dice Hillary Clinton, los pensamientos y las oraciones no son suficientes. Después de años de no hacer nada, nos estamos convirtiendo en una nación llena de gritos de angustia. Creo que es lo más rescatable que he escuchado de todas maneras, ¿no? Así que le aflojo un poco la mano a Hillary Clinton. Pero yo creo que no hizo lo suficiente. Ella fue senadora, fue esposa de un presidente, fue candidata presidencial, fue secretaria de Estado, ¿no?
Bien, en la película El Señor de la Guerra, que vale la pena verla, con Nicolas Cage, ahí se habla cómo operan los lobbies de las armas, de la industria armamentista, y el poder de corrupción que tienen, ¿no? Pero fíjate que en lugar de endurecerse las restricciones para la venta de armas, se flexibilizan. Lo que yo te comentaba de lo que pasaba con ese decreto, una ley en realidad, en Texas, ¿no? Mira lo que decía el hipócrita y el cínico del gobernador de Texas en 2015. Tengo aquí un Twitter que él publicó. O sea, comparen sus discursos de condolencia de estos días, las lágrimas de cocodrilo de estos días, de este delincuente, porque es un delincuente, con lo que él decía en 2015. Estoy avergonzado. I'm embarrassed en inglés. Texas está en segundo lugar en la nación por nuevas compras de armas, detrás de California. Cojamos el ritmo, tejanos. O sea, a ver, él muestra su pesar porque California compra más armas que Texas e impulsa a los ciudadanos a acelerar el ritmo para ganarle. Este inconsciente, este criminal, este cínico, es el mismo que sale a hacer discursos, ¿no? Pero además sin capacitación, repito, sin test psicológico, sin nada, a cualquier psicópata le venden armas. ¿Qué se puede esperar cuando tú formas? Está bastante enferma, más por la propia involución del sistema político para sostenerse. Sí. Lo que yo te comentaba, se burlaban de la vestimenta de un chico humilde. Estas son las consecuencias. ¿Qué querían? ¿Qué esperaban? Cuando tú formas a la sociedad con semejante frivolidad y encima con esa apología de la tenencia de armas, ¿puedes esperar otro resultado? No. Ahora, yo te decía también que la industria de las armas es una pata clave de la economía de los Estados Unidos. Ahora, si yo fabrico zapatos, ¿qué preciso? Que la gente tenga pies. Si necesito sombrero, que la gente tenga cabeza. Si fabrico armas, necesito que la gente se mate. Entonces, los norteamericanos, allí donde reina la paz, se sienten obligados a generar conflictos. El conflicto de Ucrania lo armó Estados Unidos. Y el que viene, y el que se viene con China también. Sí, por medio de Taiwán, pero ahí yo creo que es una, como se dice en póker, está bloqueando Biden, porque no se va a meter con China, eso te lo doy sellado y firmado. Lo que va a hacer es triangular la guerra como siempre, va a armar a Taiwán. Fíjate el cinismo, ¿no? Por ejemplo, Polonia quería comprar armas, pero a otra potencia, y Estados Unidos se lo prohibió. Polonia está en contra de Rusia y es aliada de la OTAN, pero le tienen que comprar armas obligatoriamente a los norteamericanos, y si no, que se aguante una cantidad de sanciones. Entonces, ellos generan guerras para bueno, armas, le pasó a Turquía. Compró una defensa de antimisiles a los rusos y le trancaron todo. Seguís la OTAN, pero no te vendemos nada. Sí, con respecto a Irán e Irak, le vendían armas los norteamericanos. Ese era, creo que estaba Bill Clinton como garante de la paz, y se descubrió que le vendían armas tanto a Irán como a Irak. Por más que después en los medios de comunicación se muestran partidarios de uno de los bandos, ¿no? Mira, yo conocí a fabricantes de antivirus, mejor dicho, conocí a un tipo que lo que hacía era infectar computadoras. Estoy enviando para que no me poquito, perdón. Disculpa esta interrupción. Bien, yo le pregunté a este chico, que era un alumno mío, ¿no? Digo, ¿y en qué trabajas tú? Ah, yo meto virus. ¿Cómo que metes virus? En las computadoras, un virus que solo el Panda lo soluciona. Digo, pero ¿y para qué haces esa maldad? No, a mí me paga la gente que vende el antivirus Panda. ¿Entiendes cómo funciona? Con las armas pasa igual.
No, estoy pensando en la gente esta que hace o lanza mensajes de carácter religioso. Los mismos... Sí, cuéntame. No, te tengo que cambiar de eje ahora unos minutitos, pues nos tenemos que Bien. ir, pero... Igual ya estoy terminando, sí. Dale, dale, termina, que te saco de Termino eje con al esto. final. Envían mensajes religiosos de que están rezando por las familias y todo lo demás. Se hacen los cristianos, usan la religión como herramienta de manipulación y paralelamente promueven, amparan, avalan toda esta violencia. Lo más triste es la gente que, por ejemplo, en Colombia, la manipulación religiosa que yo vi en Colombia para favorecer a la derecha fue realmente asquerosa. Colombia es un país más religioso que Brasil, lo cual no es poco decir. Allí tú no puedes hablar con ningún colombiano sin que te meta la palabra de Dios en cada oración, ¿verdad? Bueno, finalmente quiero mencionar un hecho que el 25 de mayo Greg Abbott, el gobernador de Texas, estaba dando una conferencia sobre el tema y un ex legislador demócrata, Beto O'Rourke, pasó al frente y sin pedir permiso lo increpó y le gritó lo siguiente: no estás haciendo nada, no estás ofreciendo nada, dijiste que esto no era predecible, esto era totalmente predecible cuando elegiste no hacer nada. Bien, y bueno, esto resume todo lo que yo quería decir. Esto era predecible, como es predecible, lamentablemente que se va a repetir. Dime. Sí, ¿trae mala suerte Luis Lacalle Pou o no trae mala suerte? A ver, ¿por qué? No te pregunto. No, no es mala suerte. Lo que estamos padeciendo en el No, Uruguay. pero no es, ya agarraste para el lado los tomates y las papas. No, no, no. Preguntarle al primer ministro de Inglaterra. ¿Qué le Ya. pasó? Espera, entonces hay algo que me perdí. Hoy no Sí, leí. le pidió casi... está así, a un ápice de que lo echen. En Porque un lugar ayer fue al Parlamento. Hoy le preguntaron en la conferencia de prensa a Luis Lacalle Pou, sí, porque estamos haciendo esto. E incluso él lo dijo, esperemos que se resuelva rápido, porque está muy en el aire el Johnson este. En fin. Pero además una cosa, y esto me das pie para terminar. ¿Cuándo va a salir de la burbuja el nene rico, no? El mismo día en que se desmaya una mujer en una fila de una olla popular por el hambre, porque llevaba varios días sin alimentarse, él muy contento porque consiguió apoyo militar, asesoramiento militar, entrenamiento militar de una potencia como Inglaterra. O sea, esas son las prioridades para la derecha, esas son las prioridades para el herrerismo. Pero en el caso nuestro no es mala suerte, es la culpa enterita de todo el Uruguay. De unos por no haber sabido defender adecuadamente lo que teníamos, de los otros por tener mala memoria o por dejarse llevar una vez más por el discurso y la demagogia de la derecha. Lamentablemente tenemos el gobierno que merecemos. A joderse, y bueno, queda poco más de 2 años y medio de todas maneras, y esperemos que la próxima vez no se vuelvan a equivocar. Y que Yo espero, antes que sigas con el Frente Amplio, yo espero que los dos aviones esos no se le vayan a caer y que aguanten. Yo espero que un par de helicópteros que iban a comprar y no sé, que ahora unas barcazas también, yo espero que aguante todo eso. Si no van a seguir gastando plata. No hay 80 millones de dólares para la educación, pero es para comprar aviones. Es una cosa que me parece de loco, parece loco. Tiene otras Y prioridades. criticaban a Tabaré Vázquez porque gastó $1.110.000, si no me equivoco, en el avión multipropósito que salvó vidas. En fin, es lo que tenemos. Nos vemos el jueves que viene. Un abrazo grande, Enrique, gracias por estar. Un abrazo en Que realidad. pasen muy bien, suerte.